Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Carniplant. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que todo cultivador de plantas carnívoras, ya sea amateur o más experimentado, debería conocer. Estoy hablando sobre el estado de conservación de las plantas carnívoras y por ello hoy vamos a hablar sobre la lista roja de las especies amenazadas que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de esta lista, pero hoy vamos a entrar en detalle sobre el estado de conservación de las plantas carnívoras. Pero antes, dejadme que os dé unas pinceladas sobre el estado de conservación del hábitat natural de las plantas carnívoras en los diferentes continentes. En Estados Unidos, el 95% de los humedales donde habitaban hace algunos años, plantas carnívoras, ha sido totalmente destruido por los seres humanos. En Europa, los pantanos cubiertos por dróseras y aldrobandas han sido totalmente drenados por la actividad humana y sobre todo por la agricultura. En Asia, la tala y quema de árboles para la producción de palmera y su posterior producción de aceite de palma está destruyendo la mayor parte del hábitat donde habitaban hace poco gran cantidad de nepentes. Finalmente, en el oeste de Australia, el desarrollo humano está acabando con los pantanos donde habitan las dróseras pígmeas y las dróseras tuberosas. Por lo tanto, de alguna manera podríamos decir que en el hábitat natural ya solo nos quedan restos de lo que hace algunas decenas de años fueron jardines de plantas carnívoras naturales. Una vez dicho esto, ya nos vamos a meter de lleno en el libro rojo de las especies amenazadas. Esta lista de especies fue creada en 1963 para determinar el estado de amenaza de las numerosas especies que habitan el planeta. He de decir que los datos que voy a dar hoy en este vídeo son de la última actualización que tiene desde el 26 de agosto del 2015, por lo que si veis este vídeo dentro de un año es posible que haya cambiado. De esta forma, la UICN determina diferentes categorías en función del grado de amenaza de las diferentes especies que forman la lista. Por lo tanto, vamos a encontrar las siguientes categorías en la lista que os voy a dar a continuación. Las que tienen un grado de amenaza mayor estarían críticamente en peligro de extinción o en amenaza crítica. Las otras estarían en peligro, simplemente en peligro de extinción. Más abajo encontraríamos las plantas que están en estado vulnerable y ya luego con un grado más bajo de amenaza encontraríamos las que están casi en peligro de extinción o casi amenazadas y ya por último nos encontraríamos las que tienen un grado de preocupación menor. Una especie se va a englobar en la categoría de peligro crítico cuando cumpla al menos uno de los requisitos que voy a nombrar a continuación. Para empezar, cuando la población de dicha especie haya experimentado una reducción de más de un 80 o 90% en los últimos 10 años o en las 3 últimas generaciones. Además, su área de distribución debería ser menor a los 100 km cuadrados o que su tamaño poblacional en el hábitat natural sea de menos de 250 individuos adultos. Finalmente, también se englobarán en esta categoría las especies que tengan una probabilidad superior al 50% de ser extinguidas en los próximos 10 años. Las especies se considerarán en la categoría de en peligro de extinción cuando su tamaño poblacional se haya visto disminuido en más de un 50 o un 70% en los últimos 10 años o en 3 generaciones. Además, cuando su área de distribución geográfica abarque menos de 5.000 km cuadrados o su población de individuos maduros sea inferior a los 2.500 individuos. Finalmente, también se englobará en esta categoría si cumplen que las estimaciones cuantitativas determinen que la probabilidad de extinción de esta especie en los próximos 20 años es de al menos un 20% o en las siguientes 5 generaciones. Una especie se considerará vulnerable cuando su tamaño poblacional haya experimentado una reducción de un 30 a un 50% en los últimos 10 años o en 3 generaciones. Además, su área de distribución geográfica deberá abarcar menos de 20.000 km cuadrados
y el tamaño de población de individuos maduros deberá ser inferior a 10.000 individuos, o que en los próximos 100 años tengan una probabilidad de extinción de al menos un 10%. Ya en los escalones más bajos de especies amenazadas encontraremos las clasificadas en la categoría de casi amenazadas cuando no cumplan ninguno de los requisitos de los mencionados anteriormente, pero que en un futuro cercano sí que pueda cumplirlos. Y finalmente englobaremos en la categoría de preocupación menor las especies que tengan una amplia distribución y un tamaño poblacional más o menos estable. Ahora sí, ya vamos con la lista roja de especies amenazadas y con la lista de plantas carnívoras para ver cuáles se encuentran en mayor estado de amenaza en el hábitat natural. La lista que vais a ver a continuación de plantas carnívoras será ordenada por orden alfabético. Empecemos con Aldromanda vesiculosa, la planta carnívora acuática por excelencia y que hace algunas décadas era bastante común encontrarla en Europa, sobre todo en los humedales de Francia. Esta especie se encuentra en estado vulnerable desde el año 2012 y por lo tanto se encuentra en la lista roja de especies amenazadas. Vamos con la siguiente, el género Brocchinia. De las 20 especies que se conocen del género Brocchinia, una de ellas se encuentra en la lista de especies amenazadas, pero se encuentra en la categoría de preocupación menor. El siguiente género en la lista es el género Biblis, muy parecido a Drosera. De las 7 especies que se han descubierto, 5 de ellas se encuentran en la lista roja de especies amenazadas, 4 de ellas como preocupación menor, pero una de ellas se encuentra en la categoría de peligro crítico de extinción. Y estoy hablando de la Biblis gigantea. Se trata de una especie endémica de Australia y que se puede encontrar en cultivo por algunos coleccionistas de plantas carnívoras. No hace falta decir que estas especies no deben ser recolectadas en el hábitat natural, solo faltaría que encima de que están muy amenazadas vaya alguien a recogerlas del hábitat natural, pero poniendo en peligro la supervivencia de la especie. Vamos con el siguiente género, el género Cephalotus, con una única especie, la Cephalotus follicularis, las pequeñas jarras de Australia. Esta especie se encuentra también en la lista roja de especies amenazadas desde el año 2000 y se encuentra en la categoría de vulnerable. Vamos ahora con uno de los géneros más extensos de las plantas carnívoras. Es el género Drosera y cuenta con 197 especies en este género, de las cuales solo 7 se encuentran en la lista roja de especies amenazadas. 3 de ellas bajo la categoría de preocupación menor, una de ellas como casi amenazada y 2 se encuentran en peligro crítico de extinción. Son la Drosera insólita y la Drosera catangensis. Además de todas estas, hay una de la cual no se tiene datos suficientes para estimar el grado de amenaza. Me ha extrañado muchísimo además cuando he buscado el estado de amenaza de la Drosera magnifica. Recordad que es una especie que fue descubierta hace poco más de 2 meses, de la cual todavía no he encontrado ninguna referencia, por lo tanto no debe estar todavía actualizado, aunque me extraña porque la última actualización fecha del 26 de agosto. Vamos ahora con el siguiente género. Es un género que os voy a dar alguna pista. Crece en la península ibérica y en el norte de África. ¿Sí? Crece en Portugal, España y Marruecos. Estoy hablando de la Drosophilum lusitanicum. Y no se encuentra en la lista roja de especies amenazadas, aunque a mí me ha extrañado muchísimo. Pero bueno, así lo considera la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Puede que sea una buena señal. Vamos con el siguiente género. Es el género Dionaea, con una única especie, y es la Dionaea muscipula, una especie que está seriamente amenazada por la recolección por parte de los recolectores furtivos en el hábitat natural. Afortunadamente, la política de conservación de esta especie ha cambiado y ahora todo aquel que recolecte esta especie, ya sea la planta o las semillas, está penado con incluso la cárcel. A pesar de todo ello, por suerte, la población no está tan en peligro de extinción y se encuentra en la categoría de vulnerable.
Y bueno, hoy lo dejaremos aquí. En el próximo vídeo, en la segunda parte, voy a enumerar el estado de conservación en el hábitat natural de los otros géneros que nos quedan. Recuerda que todavía nos queda Sarracenia, Nepenthes, Utricularia, Pinguicula. Además voy a hacer una pequeña reflexión final. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la segunda parte. Adiós.